Hola, bienvenidos a este video en donde vamos a estar hablando sobre una nueva aplicación del cálculo integral, en este caso una aplicación asociada a la física, que es la aplicación asociada al trabajo, ¿sí? Y este concepto de trabajo es un concepto donde nosotros vamos a empezar recordando, obviamente, lo que ustedes dieron en sus cursos de física, y vamos a ir construyendo el concepto ya cuando estemos trabajando nosotros con la integral, ¿no? Y cómo se relaciona esto con todo. Para empezar, nosotros vamos a empezar recordando qué es el trabajo, ¿verdad? Entonces, el trabajo era aquello que se producía cuando una fuerza era aplicada a un cuerpo y hacía que este cuerpo se moviera a una cierta distancia. Entonces, cuando nosotros hablamos del trabajo, pues lo común y lo que creo que todos se han de acordar es que el trabajo iba a ser igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo, ¿sí? Que es la ecuación clásica que la mayoría de ustedes pues vio cuando estaba viendo este tema, ¿no? En sus cursos de física. Ahora, cuando yo tengo esta definición de trabajo, pues hay que entender ciertas cositas. Aquí lo que ustedes habían visto eran fuerzas que eran de tipo constante. Entonces ustedes aplicaban una fuerza al carrito o al bloque para que se moviera a tantos metros. Y obviamente el producto era el trabajo. Ahora, ese coseno del ángulo, si ustedes lo recuerdan, pues depende de la dirección o cómo apliquen la fuerza. Porque si ustedes tienen aquí su bloquecito de masa M, ese coseno del ángulo salía de lo siguiente. Ustedes aplican aquí una fuerza, pero la fuerza que ustedes tienen ahí, solo una componente de la fuerza era la que era capaz de mover el objeto. Entonces era esta componente de la componente de la fuerza en el eje de las X, y esto era lo que provocaba que esto se desplazara una cierta distancia d. Entonces aquí aparecía el famoso ángulo teta, y entonces sabían que esta morada era la fuerza por el coseno del ángulo, ¿sí? O era una fuerza que era paralela al eje de movimiento. Y obviamente con este coseno del ángulo pues teníamos nosotros pues diferentes valores, ya que el trabajo es una magnitud de tipo escalar, que el trabajo podía ser positivo, podía ser negativo o incluso podía ser nulo, ¿sí? Entonces, si ustedes se recuerdan, si la fuerza tenía la misma dirección que el movimiento, ¿sí? Entonces tenían un trabajo que era positivo. Ahora, si la fuerza era opuesta a la dirección del movimiento, pues tenían un trabajo que era negativo. Y en el caso donde ustedes tenían que la fuerza, no importa, ¿verdad?, cómo fuera, pero que el trabajo es nulo, que es la otra condición que nos hace falta, podíamos tener varias cosas. Podría ser el caso que la fuerza aplicada fuera cero, ¿sí? O sea, y obviamente si no hay fuerza aplicada, pues esto no se iba a mover en teoría, si estábamos horizontalmente. O podría ser que aplicaran una fuerza, pero que esto simplemente no se moviera, entonces la distancia era cero. O podíamos tener el caso que la fuerza vaya para un lado, ¿sí? Esta es la fuerza, pero que el movimiento vaya en un sentido diferente, ¿verdad? Entonces puede ir movimiento hacia abajo, de tal forma que el ángulo entre estas dos sea un ángulo de 90 grados, porque el coseno de 90 es cero, entonces cualquiera de estos casos pues me generaba un trabajo cero, ¿sí? Eso quería a mí, o me decía a mí varias cosas. Si ustedes tienen, en este último caso, obviamente, no me muevo, tiene sentido que no haya trabajo. No hay fuerza aplicada, tiene sentido que no haya trabajo. Pero lo del ángulo es interesante porque, a ver, ¿cuál es el trabajo que está haciendo mi mano de sostener esta calculadora? ¿Sí? Hoy yo estoy caminando, me estoy moviendo. ¿Sí? Me estoy moviendo. Muy bonita. No, me estoy moviendo, pero no hay trabajo realizado. ¿Por qué? Porque el peso va hacia abajo, el peso del objeto, y mi mano va para la derecha. Entonces, el ángulo que se forma entre estas dos es movimiento para allá, peso hacia abajo. El ángulo que se forma es un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces, ahí no hay trabajo. Pero bueno, eso es todo lo que nosotros sabíamos de nuestros cursos de física. Y que dependiendo de en qué estemos trabajando, si es en el sistema internacional o en el sistema inglés, pues podríamos hablar de diferentes unidades. Lo de las unidades los voy a dejar para el final, donde voy a resumir los dos tipos de unidades que existen de acuerdo a lo que estemos trabajando. Pero bueno, esto era lo que ustedes sabían del trabajo. Voy a borrar esto y voy a pasar a la interpretación geométrica que tenía el trabajo, ¿sí? Y creo que también a ustedes en sus cursos de física les dijeron que el trabajo se puede interpretar como el área bajo la curva de una gráfica de fuerza versus distancia. Es decir, geométricamente, nosotros tenemos aquí esto. Ahorita todo tiene sentido. Si aquí tengo fuerza y aquí tengo distancia,
y yo aplico una fuerza que es constante, por ejemplo, esta fuerza que va de aquí para acá, ¿sí? Esta es la fuerza F a este punto D. Entonces, geométricamente, el área bajo esta curva era la que a ustedes les iba a representar el trabajo, ¿no? Entonces, aquí teníamos el trabajo. Que si se dan cuenta, a la hora de calcular el trabajo, porque la fuerza con la que estoy trabajando, y este era el caso sobre el cual ustedes siempre trabajaron, que era una fuerza constante, pues entonces tenía sentido decir que, bueno, el trabajo iba a ser la fuerza por la distancia, ¿verdad? Y en el caso de la fuerza, pues obviamente, si ustedes en el dibujo anterior consideraban una de las componentes, pues simplemente era la magnitud de la fuerza en la dirección del eje de movimiento por la distancia. Entonces todo esto salía de ahí. ¿En qué nos vamos a enfocar ahora y para qué nos va a servir la integral? Para que nosotros estemos trabajando con fuerzas que ya no son constantes. ¿Qué pasa entonces si tenemos una fuerza variable? Y por ahí vamos a empezar. Entonces miren esto. Voy a hacer yo otra gráfica de fuerza versus posición, pero ahora voy a trabajar con una fuerza que es variable. O sea, ya no es una recta horizontal, sino que voy a venir aquí del punto A y tenemos nosotros esta fuerza hasta el punto B. Y entonces, ahora lo que nos interesa es encontrar de nuevo el área bajo la curva. Y para hacerlo, obviamente, lo que tenemos en anaranjado es nuestra fuerza, que va a ser una fuerza variable. Y en este caso, a la hora de estar hablando de una fuerza variable, pues podríamos hacerlo directo. Porque si ya sabemos que geométricamente el trabajo representa el área bajo la curva, pues simplemente, ¿cómo se representa el área bajo la curva? Como una integral. O podemos hacer lo siguiente, para irlo asociando con lo mismo que nosotros hacíamos antes, con los rectangulitos, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, grafican una barrita de aquí, ya esta barrita, aquí ustedes están parados en X sub I, pues miramos, mientras más chiquita sea esta barrita, esto va a ser como que más plano, ¿no? Entonces, ustedes van a tener lo siguiente. ¿Cuál es el trabajo para la barrita sub I? ¿Sí? Sería la fuerza, que sería F evaluada en X sub I, todo esto multiplicado por la distancia, ¿sí? Que la distancia es el ancho de esto que ustedes tienen acá, que es un ancho que es delta X. ¿Sí? Si hacemos que todos los deltas son iguales, o todos los rectangulitos que vamos a hacer sean iguales, o bien hablamos de una partición regular, pues estaríamos diciendo que no necesitan ponerle el delta X, ¿sí? Porque simplemente todos van a ser iguales. Ahí tenemos el trabajo de una barrita, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es sumar trabajos, que eso es lo que hace la integral. Entonces, el trabajo sería aproximadamente igual a la sumatoria de igual a 1 hasta n de f de x sub i por delta x, ¿sí? Lo único que está cambiando es que ahora nuestra función, nuestra f de x, es nuestra ecuación de la fuerza. Y entonces aquí nos queda una mejor aproximación, es cuando las particiones que hagamos sean infinitas. Entonces utilizamos el límite cuando n tiende a infinito de la suma de Riemann, sumatoria de igual a 1 hasta n de f de x sub i por delta x. Y obviamente todo esto es lo que se transforma en lo que nosotros conocemos como la integral, ¿sí? Entonces vamos a interpretarlo de dos formas. Como que la integral es la suma de todos los trabajos que yo realicé en todos estos rectangulitos, o la suma de los trabajitos. O podemos interpretarlo como que al final todo esto se resume en ser la integral de A a B. ¿De quién? De la fuerza, ¿sí? Entonces nos queda la integral de A a B, y aquí lo voy a hacer en otro color, de F de X, todo esto por X, ¿sí? Entonces una forma como coloquial, común de decir todo esto es que el trabajo, ¿qué es? La integral de la fuerza. Sí, no, ¿verdad? Pues hay que ser un poquito más formales. Muy bien, podríamos decir que el trabajo es la integral definida de la fuerza. Ahora, aquí viene algo interesante, porque si bien es cierto, ya con esto que demostramos, el trabajo es la integral de la fuerza, pues pensemos, cuando nosotros estamos hablando de la fuerza, ¿sí? Nuestra fuerza F de X, ¿qué cosas pueden actuar como la fuerza? Ya esto voy con qué tipo de problemas vamos a querer resolver.
Pues como ustedes bien saben, en el universo hay 4 tipos de fuerzas. Están las fuerzas de origen gravitacional, las fuerzas de origen electromagnético, las fuerzas asociadas a las nucleares fuertes y a las nucleares débiles, que son las 4 fuerzas que rigen todo el universo. Ahora, dentro de las fuerzas que nosotros nos va a quedar como que, ¿qué podemos meter en esa F de X amarilla? Pues vamos a estar asociándolo a problemas, por ejemplo, asociados a resortes, a problemas con fuerzas variables, donde yo les voy a dar la ecuación de la fuerza, a problemas de vaciados de tanques, donde la fuerza que estoy utilizando va a ser justamente el peso, a fuerzas gravitacionales, fuerzas de origen electrostático, como la fuerza electrostática o ley de Coulomb. Entonces vamos a ir viendo algunas. Entonces, solo por mencionar algunas de las fuerzas comunes que nos pueden aparecer, pues de las primeras asociadas a las fuerzas de origen gravitacional, podríamos tener obviamente el peso, ¿sí? Que obviamente yo sé que el peso es un vector. Puedo utilizar la notación vectorial o lo voy a definir con una letra distinta, ¿verdad? Entonces voy a usar aquí que mi peso normalmente lo anotamos como W, pero la diferencia es que este es un vector, por eso es que tiene una barrita arriba, a diferencia de este W, que es un escalar. Entonces, este W se define como el producto de masa por gravedad, que obviamente el peso tiene la misma dirección que la gravedad, o sea, hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces, ahí estaríamos. El peso. Podríamos también utilizar nosotros la fuerza como tal, la fuerza gravitacional, aunque hay que tener claro que el peso es una fuerza de origen gravitacional, que si ustedes se recuerdan, estaba asociada con esta ecuación, G por M1 por M2 sobre R cuadrado, ¿verdad? Que esta fuerza de origen gravitacional dependía de G, que era la constante de Cavendish, el producto de las masas y la distancia que las separaba al cuadrado. Vamos a hacer un problema justamente utilizando esto. Ojo, esta distancia R cuadrado es distancia de centro a centro, o sea, de centro de masa de uno al centro de masa del otro. Son algunos tipos de fuerzas que podemos poner aquí. Tercero, una fuerza muy parecida a esta, que es la fuerza electrostática. Que es la fuerza, voy a poner la Fg, que es K por Q1 por Q2 sobre R cuadrado. Ese es el otro tipo de fuerza que nos puede aparecer. Si se dan cuenta, son iguales, obviamente depende de diferente constante. Esta es la ley de Coulomb, que depende de la constante K. Y depende de las cargas, y esta es la constante de Cavendish, que depende del producto de las masas, ¿verdad? Pero lo interesante es esa relación del inverso de la distancia al cuadrado, ¿verdad? Entonces esta es fuerza electrostática, fuerza, yo no le puse nombre, pero aquí era gravitacional. Esas son algunas fuerzas que nos van a estar apareciendo. 4. Otra fuerza muy común es la asociada a la famosa ley de Hooke. Que cuando yo esté hablando de la ley de Hooke, voy a estar cuando esté hablando de resortes, ¿no? Que esta famosa ley de Hooke me dice que la fuerza es igual a, la mayoría le dijeron menos K por X, pero realmente es porque cuando yo vengo a dar un resorte y lo estiro, yo aplico la fuerza de F. ¿Y qué hace el resorte? Se opone, por eso es que sale el signo menos. Pero me interesa nada más su ecuación, que sería K por delta X, ¿verdad? Y entonces estas son como algunas de las fuerzas más comunes que vamos a estar utilizando. Puede que no sean todas. Dentro de los problemas vamos a estar hablando de unos problemas en especial, que son los problemas de cuerdas, de jalar cuerdas, mejor dicho, o bien otros problemas de vaciado de tanques, que básicamente se enfocan en el peso, ¿sí? Porque lo que vamos sacando son pedazos de cuerda, o lo que vamos sacando en otro caso pueden ser discos o plaquitas de agua, ¿verdad? Entonces, espérense, les voy a dejar ahí, obviamente ya tenemos todos los videos de este tipo de problemas, pero son problemas en donde lo que vamos a ir cambiando es justamente quién va en esto amarillo. ¿Y quién puede ir en esto amarillo? Puede ir el peso, la fuerza de origen gravitacional, la fuerza de origen electrostático, la misma ley de Hooke, y cualquier otro tipo de fuerza que nos aparezca en el camino, ya sea que nos la den o que usemos alguna ecuación que yo no tenga aquí lista o planteada. Pero, pues básicamente lo que hay que recordar es que el trabajo representa la integral definida de la fuerza. Entonces lo que metemos aquí, esto es lo que nos interesa. ¿Qué tipo de fuerza es con la que puede ser que yo esté trabajando, verdad? Y ya, solo para terminar, y aquí voy a borrar nuestro recordatorio del pasado. No, vamos a borrar esto. Y como en estos problemas, nosotros vamos a estar hablando en diferentes unidades, que si son metros, millas, pies, etcétera. Hay que hablar de dos sistemas importantes. ¿Por qué?
La mayoría de los libros, obviamente, pues están hechos en Estados Unidos y los traducen para nosotros, y obviamente todas las unidades están dadas en el sistema inglés, sistema americano, y este sistema normalmente usa libras, usa pies, y obviamente lo estamos más acostumbrados nosotros aquí en Latinoamérica a trabajar con el sistema internacional. Sí, los gringos son raros. Pero bueno, el punto es que voy a poner aquí una tabla con los dos sistemas y con las unidades que nos van a estar apareciendo más comúnmente, porque vamos a hablar de muchas cosas como densidades, tanto lineales como densidades volumétricas. Entonces hay que tener claro que los libros en qué me lo están dando, para saber si ya me están dando algo que depende de la fuerza o algo que depende de la masa. Entonces aquí voy a ir poniendo lo siguiente: las unidades fundamentales, por ejemplo, la masa, ¿sí? Y lo que voy a ir poniendo de este lado es cuáles son las unidades en cada sistema. Aquí en el sistema internacional y aquí a la par en nuestro sistema, no no es mío, en el sistema inglés o sistema americano, ¿no? Entonces tenemos aquí, americano, odio esa palabra, pero dejando eso no. La masa, en el sistema internacional, la unidad de la masa son los kilogramos, mientras que en el sistema inglés, no son libras, es slot, ¿sí? Entonces, normalmente los libros, nunca los libros les dicen, sí, una masa de 20 slugs. No, nunca se los dicen. Ellos de una vez les dan el peso, se los dan en libras. Entonces aquí viene un par de cositas. Esta es la masa. La distancia. Pues en el caso de la distancia en el sistema internacional utilizamos metros, mientras que en el sistema inglés se utilizan los pies, ¿verdad? Entonces eso es lo que va a cambiar. Principalmente ahorita eso es lo que más nos va a servir. Esto en metros, esto en pies, a pesar de que hay algunos problemas que de una vez nos lo dan en pulgadas, en toneladas, en millas, y entonces se suelen dejar en las unidades que nos dan, para no andar complicándonos tanto en hacer una conversión, excepto obviamente en el sistema internacional, que pues todo queda bien, ¿verdad? Entonces esas serían como dos conocidas. Dentro de estas, que son las unidades fundamentales, el tiempo no hay mayor problema, porque el tiempo es bello. El tiempo siempre es en segundos, así que ahí no tenemos lío mental. ¿De qué más podemos hablar? De la fuerza, ¿sí? Porque eso es lo que nos interesa ahora a nosotros. ¿En qué va a estar medida la fuerza? Porque esa es la integral que vamos a hacer. Y obviamente las unidades del trabajo. Entonces la fuerza en el sistema internacional está dado en newtons y en el sistema inglés está dado en libras, ¿verdad? Entonces esas son las unidades. Normalmente van a decir, dependiendo de en qué está el problema, dicen un cuerpo de 20 kilogramos, entonces sabemos que es masa, pero en el sistema inglés, como les decía, nos van a dar un cuerpo de 20 libras, entonces ya nos van a dar fuerza, ¿verdad? Que obviamente estas fuerzas pueden ser el peso. Ahora, en cuanto al trabajo, como si bien es cierto el trabajo es el producto de fuerza con distancia, entonces si ustedes se dan cuenta, aquí podemos hablar de newton por metro o su equivalente. Aquí hay una unidad especial que es el famoso joule, ¿sí? Entonces podemos usar cualquiera de las dos, mientras que en el sistema inglés pues simplemente serían libras, unidad de fuerza, con unidad de distancia. Entonces suele poner así como con un guioncito, libras pie o newton metro, cualquiera de las dos estaría correcta, depende del sistema en que les den el problema. Muchas veces el trabajo, para no hacer cambios de dimensionales, de distancias, por ejemplo, también se suele dejar en libras por pulgada, toneladas por libra, o sea, eso puede ir cambiando dependiendo de toneladas por libra, no, toneladas por pies, o sea, eso depende mucho en qué nos den el problema y en qué nos pidan el trabajo. Entonces, esas serían como que las unidades básicas. Ahora, dentro de esto, hay que recordar algo, y esto lo voy a poner en otros colores porque estos ya no son unidades de las que estoy hablando. Vamos a hablar nosotros de las densidades. Y cuando hablo yo de densidades, pues tengo varios tipos de densidades. Tengo densidades lineales y densidades volumétricas y densidades de superficie. Entonces aquí, cuando yo hablo de densidad lineal, se representa con la letra μ, ¿sí? Esto es densidad lineal. En este caso, en el sistema inglés, esta densidad lineal se define como masa por unidad de longitud, masa partido longitud, que entonces sería masa, kilogramo partido metro. Esto me lo van a dar en kilogramo partido metro.
Mientras que aquí se va a definir no como masa partido longitud, sino que como peso partido longitud. ¿Sí? Ahí, partido, longitud. ¿Por qué les digo esto? Porque obviamente aquí esto sería en libras pie y esto va a estar dado en kilogramo metro. Entonces aquí es muy importante tener eso claro porque cuando yo uso libras, la libra ya es peso o ya es fuerza, mientras que aquí estoy usando más, aquí todavía faltaría para si quiero una fuerza multiplicarlo por la gravedad. Eso es una cosita. También hablamos de densidad volumétrica, que se representa con la letra ρ. Voy a hacer esto un poquito más grande. Esta ρ, ¿ve?, es masa partido volumen, mientras que aquí la densidad volumétrica es peso partido volumen, ¿verdad? Esto es peso W. W barrita para asociarlo con esto, ¿verdad? Nuestro trabajo es peso partido esto. Entonces aquí sería libra partido pie cúbico y aquí nos estarían dando kilogramo partido metro cúbico. Cuando estamos hablando del agua, 1000 kilogramos partido metro cúbico, densidad. Pero si estamos hablando de aceite, 50 libras partido metro pie cúbico. Entonces hay que tener en cuenta eso porque eso va a dar origen a que yo tenga que usar la gravedad o no. Y entonces, en cuanto a la gravedad, que yo sé que es una aceleración, pues aquí vamos a estar trabajando con este valor, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, mientras que aquí 32.2 pies sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces, solo se las aclaro ahí para que pues básicamente ya tengan todo listo para cuando hagamos casi que cualquier problema en esta parte, y creo que también nos van a ser útiles para los problemas asociados a presión y fuerza hidrostática. Pero por el momento creo que aquí vamos a dejar este pequeño video, que creo que no fue tan pequeño, en donde empezamos a enunciar qué es el trabajo aplicado a una fuerza variable, como la integral de la fuerza de un punto hacia otro punto, qué tipos de fuerzas son las que me pueden aparecer aquí, que son todas estas, y las diferentes unidades con las que vamos a estar trabajando para no confundirnos más adelante. Y entonces, pues con eso concluimos este video.